Eh, Ahora vamos a hablar, siguiendo con en la clase del 27 de mayo, del tema de inmunidad que no lo alcanzamos a dar, inmunidad de Estado, que no alcanzamos a dar, pero que tiene que ver y sigue al tema de la representación de los Estados, las formas de diplomacia. Así que vamos a ver este tema, qué clases de inmunidad existen para el Estado y qué significa esta cuestión. Y posteriormente vamos a repasar lo que vimos en relación a las distintas formas de diplomacia que existen o las representaciones del Estado en el concierto internacional. ¿Qué es la inmunidad de Estado? En definitiva, es un derecho que tienen todos los estados a que otros estados no puedan ejercer en ciertas condiciones su poder, o por lo menos no puedan ejercer ese poder en forma absoluta. En, Hay dos tesis, dos doctrinas que se han sostenido a lo largo del tiempo con relación a la inmunidad de Estado. Y una que es una doctrina, una tesis absoluta, y la otra que es una tesis restringida. En la primera se sostiene que ese derecho es absoluto, que en ningún momento un Estado puede ejercer su poder, otro Estado extranjero, por el principio de igualdad soberana, no puede ejercer en ninguna ocasión su poder sobre otro Estado, sus tribunales internos. Pero la tesis restringida lo que sostiene es que, si bien reconoce la existencia de una inmunidad de Estado que tiene que ver con la igualdad soberana, de todas formas la limita en ciertas cuestiones, y que es en definitiva la tesis que poco a poco se va imponiendo. Hay estados que siguen sosteniendo, aunque cada vez con más matices, la tesis de inmunidad absoluta. Pongamos por caso, en nuestra región, Argentina, Brasil, Chile, eran estados que sostenían una tesis de inmunidad absoluta. Actualmente solo Brasil es la que tiene una tesis así más rígida. Del mismo modo, en el resto del mundo, Inglaterra como Estados Unidos también han sostenido, sus tribunales superiores han sostenido una tesis de inmunidad absoluta del Estado, más allá de a qué se refiere. En general, en el resto del mundo se han ido imponiendo sostener la inmunidad de Estado, pero con un carácter un poco más restringido. Ahora vamos a ver en qué. Eh, esa restricción, más que nada, deviene en que un Estado, si bien no podría ser llevado ante los tribunales internos de otro Estado, debe asimismo observar las leyes del Estado donde desarrolla sus actividades. O sea, una representación diplomática de un Estado en otro Estado no puede ampararse para todo, para poder hacer cualquier cosa en la inmunidad de Estado. O sea, tiene que observar las leyes del Estado donde se está desarrollando. Hay, antes que nada, dos clases de inmunidad. Dentro de esta inmunidad de Estado hay dos clases, se reconocen dos clases de inmunidad. Una es la inmunidad de jurisdicción, o sea, el Estado extranjero no puede ser sometido a juicio o demandado ante tribunales de otros estados. Particularmente se lo reconoce como Estado territorial al otro Estado. Los dos son estados. Y la segunda clase es la llamada inmunidad de ejecución. Implica que el Estado o sus bienes no pueden ser objeto de medidas de ejecución por órganos de otro Estado territorial. Como les decía, la inmunidad de jurisdicción ha ido progresando desde una concepción amplia o más bien absoluta, hasta circunscribirla a actos propios de las funciones oficiales. O sea, sí seguir protegiendo con esta inmunidad de Estado a aquellos actos que son propios de las cuestiones de Estado, pero negar la inmunidad cuando un Estado está actuando como lo haría cualquier otro particular. ¿A qué me refiero? Cuando un Estado actúa en materia civil, comercial o laboral, cuando una embajada contrata un empleado, cuando un embajador compra un vehículo en otro estado, cuando hay una demanda civil por alguna cuestión. En ese caso, más allá de que se trata de un Estado, el que está siendo llevado a juicio
ante los tribunales de otro estado, de otro estado, y esto en cierta forma estaría vulnerando, según la tesis absoluta, la inmunidad de Estado. También, si se hiciera lugar o se sostuviera una tesis amplia y absoluta de la inmunidad de Estado, del mismo modo se estaría restringiendo la soberanía del Estado territorial, al impedirle que dentro de su territorio aplique su normativa interna. O sea, por el hecho de tratarse una de las partes de un Estado, podría actuar sin tener ninguna consecuencia en estas materias civiles, comerciales o laborales. Entonces, a lo que se ha ido restringiendo, incluso en estos países que yo les mencioné, que sostienen la tesis absoluta, cada vez con más matices, con más excepciones, que en definitiva se acercan a esta tesis restringida porque lo que hacen es proteger lo que realmente hay que proteger, que son los actos propios de las funciones oficiales. Y por el contrario, se niega o se disminuye esa defensa de inmunidad cuando un Estado está actuando como lo haría cualquier otro particular. Hay una distinción que se hace en esta materia, que es entre los actos iuri imperi y actos de iuri gestiones. Iuri imperi significa los actos que le son propios a las cuestiones de Estado, y actos de iuri gestiones cuando se está actuando en cuestiones de gestión, en materia civil, comercial, pero como les decía, cuando se ve que el Estado está actuando como lo haría cualquier otro particular, digamos, como un empresario cuando contrata a un personal y esa persona le reclama porque lo despidieron, no podría el Estado ampararse en la inmunidad de Estado para negarse a contestar la demanda ante los tribunales de otro Estado. De todas formas, más allá de esa distinción entre actos iuri imperi y iuri gestiones, que algunos sostienen dentro de la tesis restringida, lo importante y lo que une a las dos tesis en la actualidad, con esos matices que yo le decía que sostienen incluso los tribunales norteamericanos, e incluso en Brasil y en la Argentina hasta hace relativamente poco, era ir viendo casuísticamente en cada caso cuáles son las excepciones a la inmunidad. Lo que queda claro es que la inmunidad ya no es más absoluta, la inmunidad de Estado no es más absoluta en materia de jurisdicción. ¿Qué sucede en el caso de la inmunidad de ejecución? En esa situación se ha sostenido, por un lado, que sería también, hay una tesis absoluta y una tesis restringida, es la misma tesis. En un caso se sostiene que el Estado y sus bienes nunca pueden ser objeto de medidas de ejecución por órganos de otro Estado territorial, pero sin embargo se ha hecho menos hincapié en esta cuestión, aunque sería todavía más importante, porque para un Estado es todavía, si se quiere, más importante la inmunidad de ejecución que la inmunidad de jurisdicción. O sea, el que otro Estado o los tribunales internos de otro Estado puedan llegar a embargar un bien propio del Estado o puedan llegar a inhibir a un Estado extranjero de actuar, es mucho, a priori aparece como mucho más grave. Sin embargo, se ha hecho mucho más hincapié sobre la inmunidad de jurisdicción que sobre la inmunidad de ejecución. De todas formas, la inmunidad de ejecución queda, lo que ha quedado claro es que alcanza y protege, en cierta forma, a los bienes públicos, a los órganos del Estado y a aquellos bienes sin los cuales, si se los embargara o fueran sujetos de alguna medida ejecutoria por parte de los órganos de otro Estado territorial, impedirían el normal funcionamiento del Estado. O sea, los aviones de una empresa estatal, las representaciones diplomáticas no pueden ser embargadas, no puede ser, por ejemplo, las reservas de un Estado no pueden, en moneda extranjera, en otro Estado, no pueden ser tampoco objeto de medidas de ejecución por órganos internos de otro Estado territorial. En esta cuestión hay, dentro de lo que es la República Argentina, hay una ley de la 24488
que en este caso acá la estamos viendo, que es de 1995, muy cortita, donde justamente en cierta forma se adhiere a una tesis más restringida. La Argentina tuvo una larga historia de adherir a una tesis absoluta, amplia, porque entendía que era una afrenta a la soberanía el renunciar a esa inmunidad amplia y absoluta. Pero de todas formas, en esta tesis lo que busca la Argentina es justamente lo que le garantiza a otros estados, es lo mismo que pretende que se le garantice a ellos. Si bien en este caso, como verán, la ley más que nada lo que se refiere es a la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. Como verán en el artículo 2, en el artículo 1 dispone como principio que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos. Pero inmediatamente en el artículo 2 establece cuáles son las excepciones y las restricciones, digamos, adhiere una tesis restringida de inmunidad de jurisdicción, que son los casos siguientes: cuando se consienta expresamente a través de un tratado internacional, de un contrato escrito o en un tratado o una declaración, que los tribunales argentinos ejercen jurisdicción sobre ellos. Esto pasa, por ejemplo, con el tema de los bonos, digamos, los préstamos los que solicita el Estado y que son ejecutados con bonos, y donde se pacta a veces la ley nacional. En ese caso, el que lo compre, aunque sea un Estado extranjero, está aceptando la jurisdicción nacional, en el caso de que hubiera alguna discrepancia. Del mismo modo, se excluye de la posibilidad de invocar la inmunidad cuando se trata de una reconvención de demanda y que inició un Estado extranjero. Cuando se reconviene, el Estado extranjero no se puede plantear la inmunidad de jurisdicción si uno mismo está aceptando esa jurisdicción para demandar. O sea, en ese caso, la lógica jurídica incluso lo implicaría, porque si no dejaría totalmente desarmado a la otra parte, porque podría ser demandada y no tendría ninguna posibilidad de defensa o de reconvenir a quien lo está demandando ante los tribunales internos de su estado, por más que se trate de otro estado. En el tercer inciso, justamente lo que yo les mencionaba, cuando se refiere a que la demanda versaria sobre una actividad comercial o industrial llevada a cabo por el extranjero, el Estado extranjero, justamente es cuando en definitiva ese Estado extranjero se está comportando como un particular más, o se está llevando a cabo una actividad comercial o industrial. No son funciones propias del Estado, digamos, no es que se lo está llevando a juicio por una cuestión de su manejo de las relaciones exteriores, sino cuando, por ejemplo, se está contratando un servicio o se está realizando alguna actividad industrial en otro estado. Ahí tampoco se podría invocar la inmunidad de jurisdicción. Del mismo modo, el inciso siguiente, que es por cuestiones laborales. Cuando son demandados por cuestiones laborales, en este caso se menciona a los nacionales argentinos residentes en el país que están empleados por un Estado extranjero en el país. Si causan efectos en el territorio nacional, el Estado que está actuando en ese caso como empleador no podría, según esta ley, invocar la inmunidad de jurisdicción, porque en definitiva está actuando como lo haría cualquier otro empleador. Lo mismo cuando se los demanda por daños y perjuicios, obviamente cometidos en el territorio del Estado donde están esos tribunales internos, cuando se trata de acciones reales sobre bienes inmuebles, o sea, cuando hay un Estado que recibe en sucesión, por ejemplo, un bien, todas las cuestiones o las disputas que pudieran sucederse sobre esa cuestión o sobre esa acción real, va a caer dentro, digamos, el Estado no va a poder invocar la inmunidad de jurisdicción porque en definitiva también está actuando en cierta forma como cualquier particular. Lo mismo cuando es heredero o legatario de bienes que se encuentran en el territorio nacional. Esto sucede que, por ejemplo, alguna persona
que sea descendiente de alguna nacionalidad, le deja sus bienes al Estado X. En ese caso, ese Estado X está actuando como un heredero, no puede invocar la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales argentinos. En esa cuestión, lo que queda claro es que la inmunidad de jurisdicción, por eso no es absoluta y no hay ninguna... hay que seguir buscando en la casuística, o sea, caso por caso, si entra dentro de una excepción o no entra dentro de estas excepciones que plantea la ley. En lo siguiente vamos a ver ahora la cuestión de las representaciones diplomáticas, que tienen que ver, aunque no es lo mismo que la inmunidad de Estado, pero sí tienen que ver en cuanto hacen a la representación diplomática de los estados frente a otros estados, y es donde se suelen dar estas cuestiones. Esto parte porque todos los sujetos de derecho internacional, particularmente, y en esto no escapan los estados, necesitan para interactuar con el resto de los sujetos internacionales de órganos que lleven a cabo esas relaciones internacionales de carácter diplomático. Esto hay varias clasificaciones, pueden ser individuales, colegiados, estatales o paraestatales. A diferencia, estatales cuando son estados y no estatales cuando se trata, por ejemplo, de una organización internacional. Pero básicamente la clasificación que nos interesa ahora es las que los divide en tres grandes tipos. La llamada de órganos externos permanentes o diplomacia clásica o tradicional, la llamada de los órganos externos temporales o diplomacia ad hoc, y la llamada diplomacia directa, diplomacia directa o disculpen, como les venía diciendo, la tercera clasificación es la llamada diplomacia directa o de los órganos supremos. Dentro de esta clasificación, la primera clasificación, la de los llamados órganos externos permanentes, es lo que también se conoce como diplomacia clásica. Son las representaciones diplomáticas típicas que consisten en agentes de un Estado que envía en forma permanente ante otro Estado, que se llama receptor, con capacidad para realizar las relaciones internacionales entre ambos. Hay una Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que ya está subida en la página, que es donde están explicitadas todas las relaciones diplomáticas sobre este tipo en particular de los órganos externos permanentes. Esto es importante resaltar que se inicia por consentimiento mutuo entre los estados de establecer relaciones permanentes. No hay una obligación a nivel internacional de que todos los estados tienen que establecer o mantener relaciones internacionales entre ellos. Por eso tiene que haber, ni uno puede obligar a otro, o sea, tiene que haber un consentimiento mutuo para iniciarlas y establecer este tipo de relaciones permanentes. El fin de esas relaciones puede ocurrir por una ruptura de relaciones diplomáticas o, en ese caso sería una ruptura individual de alguno de los dos estados, o en forma colectiva por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en función de lo que marca el artículo 45 de esta Convención de Relaciones Diplomáticas. ¿Qué funciones tiene las representaciones diplomáticas? Básicamente son las de proteger los intereses del Estado acreditante, fomentar las relaciones diplomáticas con el Estado ante el cual están acreditados y ejercer en subsidio funciones consulares. Y hay otras que constituyen medios, esas serían los objetivos dentro de las funciones, que son representar, negociar e informarse.
En forma excepcional también pueden desempeñar las representaciones diplomáticas, representar o proteger los intereses de terceros estados. Esto es cuando ese tercer estado carece de una representación diplomática ante un estado X. Entonces, puede ser que una representación diplomática de otro estado asuma, aunque sea temporalmente, la representación o la protección de los intereses de ese estado. La misión diplomática se compone de un jefe y de demás funcionarios de rango diplomático. La clasificación, el primero es el embajador, los enviados y encargados de negocios. Es importante que para desempeñar esta función, como esto se trata como desprendimiento de esa regla de consentimiento mutuo de ambos estados, es que se da el estado receptor tiene que, si bien la persona que va a encabezar, el agente que va a encabezar esa representación diplomática, lo decide el estado que envía, el emisor, el que envía la representación diplomática, el estado receptor se reserva por una institución que se llama placet, que se da, puede darlo o negarse libremente a recibir a esa persona o a considerar a esa persona como representante del otro estado. Entonces, ese nombramiento que puede hacer el estado emisor se acredita por cartas credenciales, en el caso de los embajadores y de los ministros, o cartas de gabinetes para los llamados encargados de negocios. Pero no va a dar inicio a sus funciones hasta tanto no tenga el placet o ese asentimiento para que represente al Estado. Puede pasar que la persona no sea del agrado del Estado donde va a estar desempeñando sus relaciones diplomáticas. Entonces, si bien no pueden elegir a quién va a nombrar el Estado, sí pueden negarse a que ese sea la persona que lo representa. Dentro de de lo que es la misión diplomática, los funcionarios de la misión gozan de privilegios y inmunidades diplomáticas que están garantizados en la propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entre ellos hay que diferenciar lo que son privilegios de las inmunidades, pero en los dos casos son un derecho del Estado acreditante, no son a título personal del agente. O sea, cuando esa persona, ese agente, el embajador, por ejemplo, deja de ser embajador, pierde todos esos privilegios y inmunidades porque no los tenía a título propio, sino que eran un derecho que se le da en respuesta a la inmunidad que posee el Estado. Entonces, entre los privilegios está la de que pueden utilizar la bandera y el escudo de su país, la exención de impuestos, todos los impuestos, no se paga ningún impuesto, la libertad de circulación y de comunicación dentro del Estado receptor, salvo, obviamente, no pueden ingresar, por ejemplo, a una base militar extranjera, tiene que obedecer eso, pero dentro de ciertos límites pueden tener a veces hasta más libertades, depende en qué estado, pueden tener los representantes diplomáticos de un tercer estado, tener más libertad de circulación y de comunicación que los propios habitantes de ese estado. Además de estos privilegios están lo que les decía, las llamadas inmunidades, que son las más importantes: la inviolabilidad de la sede de emisión, la inviolabilidad de los documentos y correspondencia, la llamada valija diplomática. La valija diplomática es toda la documentación que se remite y se envía y se recibe entre el Estado que lo acreditó a esa misión diplomática y los representantes diplomáticos. El Estado receptor no puede, porque estaría violando esta inviolabilidad, interrumpir o abrir esa valija diplomática. Otra de las inmunidades que tienen los funcionarios de la
representación diplomática, los agentes diplomáticos, es que no pueden ser detenidos en el territorio del Estado receptor, salvo casos de flagrante delito. Hay entonces una inmunidad absoluta, siguiendo con lo que hablábamos antes de inmunidad de Estado, en materia penal, pero es más relativa en materia comercial y civil. O sea, en esto se aplica una tesis restringida que tiene que ver con justamente si el embajador de, por ejemplo, un Estado A ante el Estado B, en el Estado B compra un auto, por ejemplo, para uso personal, y no lo paga, no va a estar amparado por la inmunidad, porque esa inmunidad es relativa en materia comercial y civil. O, por ejemplo, si realiza una compra de pasajes o de alguna cuestión por fuera de su actividad oficial en el territorio del Estado receptor, va a ser sujeto a poder ser demandado como cualquier persona. Esta inmunidad, por eso, no solo alcanza a los agentes diplomáticos, sino se extiende también al personal, al resto del personal de la representación diplomática, ya sea los administrativos y los técnicos de la misión, salvo por lo mismo, los actos civiles y administrativos ajenos a su labor. Además de las relaciones diplomáticas, hay otro tipo de relaciones internacionales que son aquellas llamadas relaciones consulares, que cuando no existe un consulado, un agente consular, van a estar también en cabeza, como función secundaria, de las representaciones diplomáticas. O sea, donde no haya un consulado va a ser la embajada o la representación diplomática de un país el que, además de encargarse de la representación diplomática, se va a encargar de las relaciones consulares. Es importante destacar la diferencia entre unas y otras porque hay casos donde haya ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados, no implica que haya ruptura de relaciones consulares. Las relaciones consulares son menos políticas, digamos, no excluyen los actos de naturaleza política y de lo que tratan, en definitiva, si bien gozan de las mismas inmunidades y privilegios, el agente consular lo que busca es estar representando no tanto al Estado, sino que si bien es un oficial enviado de un Estado en otro Estado, el fin primordial que tiene es de proteger los intereses de sus nacionales en el extranjero, ya sean personas jurídicas o personas físicas. O sea, un argentino que esté residiendo en Brasil o una empresa argentina en Brasil, va a estar su defensa ante cualquier problema que pueda tener, va a ser materia primero del agente consular, si existiera, que del agente diplomático. El agente diplomático está para representar al Estado y para defender los intereses del Estado. En cambio, el agente consular, que no hay en todos lados y de todas formas, en los lugares donde sí hay es porque hay suficiente cantidad de nacionales y suele haber más de una representación. Esa es otra de las diferencias. Embajadas, representaciones diplomáticas, hay una sola por país, por cada estado ante otro estado. No hay dos embajadas argentinas en Brasil. Por el contrario, las relaciones consulares, como tienen que ver con la protección de los intereses de sus nacionales en el extranjero, puede darse el caso de que haya más de una o ninguna. Es el caso, por ejemplo, Italia en la Argentina tiene varios consulados, una sola embajada, pero varios consulados, porque hay muchos descendientes e incluso nacionales italianos que viven acá en la Argentina. Y con un solo consulado no alcanzaría, entonces el territorio de la República Argentina está dividido en una suerte de regiones donde tramitan las cuestiones de cada consulado. Hay otros estados que, por ejemplo, o no tienen consulado en la Argentina, pero sí tienen representación diplomática porque no tienen suficiente cantidad de nacionales que representar o proteger. De todas formas, las relaciones consulares también implican promover y proteger las relaciones comerciales entre ambos estados, con esta protección de las personas jurídicas y de las empresas de cada país, lo va a prestar. Eso está perfecto en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
Un segundo tipo de diplomacia es la que yo les decía, órganos externos temporales, o llamada diplomacia también, diplomacia ad hoc. Esto fue, en definitiva, la primera forma de relaciones diplomáticas existentes antes de las representaciones permanentes que hoy son la mayoría. Bajo la forma, se las llamaba originalmente misiones especiales, hoy también se las sigue llamando misiones especiales. En definitiva, son delegados en conferencias internacionales, enviados itinerantes, o estas mismas misiones especiales. La particularidad que tienen, hay una convención distinta que las rige, es la Convención de Viena de 1969, donde, no la del derecho de los tratados, sino de relaciones externas temporales, donde lo que se... la particularidad que tienen es que es la ausencia de permanencia, digamos, son misiones temporales. Por un lado, puede ser porque si se trata de una conferencia internacional, como fue, por ejemplo, para negociar alguna convención en particular, como puede ser la misma de derechos de los tratados, en ese caso la Argentina, por ejemplo, tuvo un representante diplomático temporal para realizar las relaciones diplomáticas puntuales para arribar a ese tratado. Una vez cesado esa conferencia, que puede durar meses, años, pero no es eterna, esa misión temporal termina. La misión temporal necesita también para actuar ante otro Estado con el consentimiento de este último. Es lo mismo en ese sentido, ese principio dentro del cual las relaciones diplomáticas se inician por consentimiento mutuo. Bueno, acá obviamente también, si ya la única diferencia es la temporalidad, tiene que haber un consentimiento mutuo para iniciarlos. Tienen los mismos e iguales privilegios e inmunidades que los permanentes, los agentes diplomáticos temporales, e incluso se puede dar a veces por funcionarios del Estado emisor que no sean diplomáticos. La tercera clasificación es la llamada de órganos centrales o diplomacia directa. Es cuando se trata de cuestiones de alta política exterior, donde intervienen directamente los líderes políticos o los órganos superiores de un Estado que tiene funciones internas de un Estado en asuntos internacionales. El derecho interno es el que nos va a decir, o sea, dentro de cada uno de esos estados nos va a decir cuáles son esos órganos. Básicamente son siempre tres: el jefe de Estado, que es el órgano superior político y administrativo de un Estado, que actúa únicamente en cuestiones de alta política exterior. Están reconocidos ya en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, en este caso en el artículo 7, con esa posibilidad de ejercer en forma directa la diplomacia, por eso se llama también diplomacia directa. Está el jefe de gobierno, que cobra mayor importancia en los regímenes dualistas, no en nuestro caso, en nuestro régimen, pero porque es en los regímenes dualistas donde está separada la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el que es superior de los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, también está asumido que es uno de los órganos centrales y que tiene capacidad, obviamente, ya no de nombrar un representante, sino de intervenir directamente en asuntos internacionales. Y el tercero es el ministro de Relaciones Exteriores, canciller o como se llame, pero que, digamos, que sea la persona dentro de ese gobierno que encabece las cuestiones relativas a las relaciones exteriores. Obviamente, ya, digamos, no necesita acá tampoco de un permiso ni de que nadie lo acredite como tal, porque justamente por su propia función es uno de los órganos centrales. Ambos, tanto el jefe de gobierno como el jefe de Estado, si es que son dos personas distintas o si es una sola persona, gozan de inmunidades y privilegios que provienen no solo del derecho internacional convencional, sino también del derecho internacional consuetudinario, que son iguales o incluso superiores a los demás diplomáticos. Tienen obviamente un estatus más privilegiado porque son los órganos centrales, no van a necesitar credenciales, como les decía, e incluso son los únicos que pueden seguir ejerciendo su función
interna como jefe de Estado durante el transcurso de una misión. O sea, cuando uno ve que un presidente concurre a una reunión o una conferencia internacional, además de estar en la conferencia internacional, también pueden estar, más allá de que deleguen ciertas cuestiones, ejerciendo su función de presidente en su país. En cuanto a la tercera figura, que es el ministro de Relaciones Exteriores, este tiene importancia creciente porque hay muchos órganos, como incluso ya vamos a ver en la clase siguiente, en el caso de la OEA, por ejemplo, que tiene un órgano que está formado directamente por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros. Y no es el único. Vamos a ver varias organizaciones internacionales algunos de cuyos órganos están formados por los ministros de Relaciones Exteriores. Obviamente pueden efectuar declaraciones de voluntad que obligan al Estado. Y es esa tercera forma de diplomacia de representación del Estado, que es, si bien no es la más común hoy en día, es la más relevante, donde se reserva para cuestiones no del día a día, sino de cuestiones de alta política internacional. Bueno, con esto terminamos el tema y nos vemos la próxima clase.